Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saluda Franco Segura. Estamos en el segundo día del primer Congreso Nacional Mariano Perú con María. Vamos entonces a iniciar esta segunda jornada con nuestra oración inicial. Oración oficial del primer Congreso Nacional Mariano Perú con María. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos diste al esperado y nos acercaste el misterio de Dios hecho hombre para la salvación de la humanidad. Santa María, Inmaculada y cooperadora de la gracia, te pedimos por todos los que participamos en este congreso en torno a tu vida y servicio. Guíanos con tu cuidado maternal por el camino del perdón, la reconciliación, el amor y el encuentro con Dios. Dulce Virgen María, míranos con ternura, cúbrenos con tu manto protector, extiende tus manos hacia nosotros y enséñanos a ser discípulos de Jesús.
mujer fuerte y firme, pisa la serpiente infernal que nos quiere hacer daño, destruye todo mal que nos rodea y abrázanos en este corto peregrinar. Creación hermosa de Dios, reina predilecta y fiel discípula de Jesús, haz que podamos abrir el corazón y la mente para acoger tu mensaje en este congreso, de conocerte y amarte más, hasta llegar al cielo y participar del banquete celestial, contemplando el rostro de Dios en compañía de los ángeles por los siglos de los siglos. Amén. Luego de participar de esta oración y de ponernos en la presencia de Dios y por supuesto también de nuestra Madre la Virgen María, en este primer Congreso Nacional Mariano Perú con María, vamos entonces con nuestra primera ponencia. Nos referimos María, Mujer Eucarística, a cargo de la hermana Marta María Jiménez. No sin antes recordarles de que en la transmisión de estos 4 días van a ver nuestro número Facebook, van a ver nuestra página web, van a ver el Facebook también para que nos sigan, y el canal en YouTube ahí también para que en los momentos de la pausa o para que anoten, ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales para futuros eventos, para futuras noticias. Y bien, la hermana Marta, ella es de Guadalajara, de Jalisco, en México, tiene 35 años y pertenece a la Congregación Misionera Eucarística de Nazaret. En este año están celebrando su centenario, 100 años de fundación. La hermana Marta María es delegada nacional de la Unión Eucarística Reparadora en el Perú. Estudió en Barcelona, España, es licenciada en Ciencias Religiosas y en su trayectoria misionera ha estado en México, España, Venezuela, Ecuador y actualmente en Perú. También le dijo sí a este congreso y está con nosotros con esta ponencia. Quiero agradecer a Perú Católico por la invitación a este Congreso Nacional Mariano y de una forma felicitarles para poder utilizar todas estas herramientas y seguir evangelizando, eucaristizando y sobre todo enamorando de nuestra fe católica, la Eucaristía y María. Vamos a iniciar con este tema que espero principalmente que nos ayude a profundizar, a enamorarnos más de la Eucaristía y María. Nuestro tema tiene un título muy agradable: En la Escuela de María, Mujer Eucarística. A una escuela vamos a aprender y elegimos qué escuela nos gusta, qué carrera vamos a iniciar y buscamos los mejores profesores. Pues aquí tenemos, en esta escuela, tenemos a la mejor profesora, que es una mujer. Se llama María. Y la asignatura que nos va a dar para profundizar, conocer, es la Eucaristía. Entonces creo que nos hemos apuntado a la mejor escuela que tenemos los católicos. De la mano de María, vamos a iniciar este recorrido para profundizar en lo que es esta experiencia eucarística. Tenemos en cuenta que San Juan Pablo II nos dejó una encíclica muy enriquecedora, muy hermosa, muy profunda. Eclesia de Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia. En el capítulo 6 de esta encíclica encontramos este tema tan iluminador para nuestra vida. Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une la Iglesia y la Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia. También recordamos que en la carta apostólica, Rosarium Virgen María presenta a la Santísima Virgen como maestra en la contemplación del rostro
de Cristo. Aquí volvemos otra vez a encontrarnos con esta maestra que nos va a ayudar a profundizar en la contemplación del rostro de Cristo. Nos dice el Papa San Juan Pablo II, he incluido en los misterios de la luz también la institución de la Eucaristía. Recordamos que antes no meditábamos estos misterios de luz, donde vemos claramente la manifestación de Jesucristo en estos milagros, en estos acontecimientos trascendentales. Pues María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene una relación profunda con él. Sabemos que en el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe que estaba junto con los apóstoles, asiduos en la oración. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14. Esta presencia suya no pudo faltar en las celebraciones eucarísticas de los primeros cristianos. Eran asiduos en la oración y también asiduos en la fracción del pan. Siempre nos vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles esta historia de la iglesia que iba iniciando en el capítulo 2, capítulo 42. Más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía es su actitud interior. A mí me gustaría que tomáramos en cuenta este aspecto para nuestra vida personal. Qué interesante que nos dice, más allá de su participación, no solamente estaba participando presencialmente, sino que también María en esta actitud interior. Nosotros muchas veces vamos a la Eucaristía y estamos presentes, pero nuestro interior no está presente. Sentimientos, voluntad, inteligencia, muchas veces no vamos siguiendo. Por eso aquí descubrir cómo no solamente es la participación presencial, sino que más allá, unir nuestros sentimientos, nuestra vida interior con lo que estamos celebrando. Y en esto María es mujer eucarística, con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. En el número 54 de Eclesia de Eucaristía, vamos a encontrar cómo este Mysterium Fidei, misterio de fe. La Eucaristía es este misterio de fe que supera nuestro entendimiento, que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. Y nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Recordamos en la Santa Misa, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, todos levantamos la mirada, nos atrae, y el sacerdote nos dice, este es el misterio de nuestra fe, este es el Mysterium Fidei. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y nos quedamos en el asombro, pues aquí aprendemos de María cómo es guía en esta actitud tan profunda. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato. Es un mandato divino. Vamos a caer también en la cuenta de que la obediencia a Dios, la obediencia a Jesucristo, lleva a una plenitud del acontecimiento que vivimos. Haced esto en memoria mía. Es el mandato
que da Jesús a sus apóstoles. Se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos. No es fácil. Estamos ante este gran misterio de fe. Pero continuamos porque vamos a ir, el Espíritu Santo de alguna forma nos va a ir iluminando para que este asombro aumente nuestro amor y nuestra capacidad a este santísimo sacramento del altar, de la mano de María, que está siendo nuestra maestra. Haced lo que Él os diga. En Juan 2:5, con esa intercesión maternal que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos, no duden, crean la palabra de mi hijo. Si en esa boda de Caná no hubieran obedecido a María cuando les dice, haced lo que Él os diga, esa boda se hubiera terminado y hubiera sido un fracaso. Pero obedeciendo a la intercesión de María y obedeciendo a hacer lo que Él os diga, ellos no dudaron en creer en la palabra de Jesús, del Hijo de María. El que fue capaz de transformar el agua en vino es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregándola a los creyentes en este misterio, para hacer así pan de vida. Él es el pan vivo, y nosotros que lo acogemos, lo contemplamos y lo comulgamos, nos transmite también esa vida con mayúsculas. El pan de vida nos sigue dando y acrecentando nuestra vida espiritual y humana. En el número 55 de Eclesia de Eucaristía, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida. Se verán qué interesante. Por haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios, la Eucaristía, mientras remite a la pasión y resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. No se puede separar. Jesús resucitado es el mismo Jesús crucificado. En su vida resucitada nos está mostrando los signos de la cruz. Y en la cruz está muriendo el Hijo de María, el que se encarnó en sus entrañas. Entonces no se puede desligar, porque es verdadero hombre, verdadero Dios. María concibió en la anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y de su sangre, porque es parte de su ser, y así anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. María concibe al Verbo encarnado, a la palabra de Dios en sus entrañas. Nosotros, cuando comulgamos, recibimos al Hijo de Dios, que tomó cuerpo y sangre del cuerpo virginal de María. Hay una semejanza profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel, el de hágase en mí según tu palabra. Entonces, María se fía de las palabras del ángel. Hágase en mí, le dice. Pues esa semejanza hay en el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor.
A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pues nosotros, en esa semejanza, cuando nos acercamos a comulgar, nos muestran y nos dicen el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como María, le decimos amén. Ella le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. El sacerdote nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y su palabra nos dice el cuerpo de Cristo. Respondemos, amén. Esta es la semejanza en la encarnación del Verbo y en la comunión de todos los fieles, en esta comunión sacramental, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nuestra fe, nuestra convicción nos dice, por la gracia del Espíritu Santo, y creemos profundamente y lo proclamamos, es el Hijo de Dios. Pudiéramos decir, en la comunión nos alimentamos de Dios, nos comemos a Dios. Dios pasa a ser parte, más bien Él toma nuestra vida. Lo encontramos en Lucas 1, 30, 35. Esto es muy profundo. Y aquí es una gran enseñanza que nos da María. Esto ya sería para quedarnos en el asombro, contemplarlo y en ese silencio de aceptación. Qué hermoso. Que nos demos cuenta, igual que María, la encarnación del Hijo de Dios en la comunión también es la encarnación. Él también pasa a formar parte de nuestra vida. En continuidad con la fe de la Virgen, en este misterium eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Nuestra fe, en lo profundo, proclamamos y creemos que este Hijo de Dios, Hijo de María, está presente, humano y divino, en las especies sacramentales, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios resucitado, del Hijo de Dios encarnado, que está con nosotros, es en nuestros agrarios, en nuestras iglesias, es un vecino más. Yo diría, el más importante de todos los vecinos. Pero seguimos profundizando en este aspecto de fe, que estamos tratando el centro y cumbre de lo que es nuestra vida, de nuestra Iglesia Católica. Feliz la que ha creído. Lucas 1:45. Feliz la que ha creído. Pudiéramos escuchar nosotros también esas palabras que nos dicen cuando proclamamos, felices los que creemos, todo este gran Mysterium Fidei. Pues bueno, María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la visitación lleva en su seno al Verbo hecho carne, se convierte en el primer tabernáculo, en la primera procesión de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Esto también es muy bonito, muy significativo. Se encuentra María y su pariente Isabel. Las dos están gestando, pero feliz la que ha creído. Y cómo irradiando Jesús en el seno de María, está irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Esto es
Esto es trascendente. Lleva al Hijo de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Feliz la que ha creído, pues se encuentra con Isabel. Y a través de los ojos y la voz de María, ahí va irradiando esa presencia divina, humana, encarnada, pero también esa mirada de ternura de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos. ¿No es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Fíjense qué profundo y qué hermoso podemos imitar aquí a María. Saber que cuando comulgamos a Jesús, por nuestra mirada, por nuestros ojos, Él también nos enseña a mirar como Él miraba. Pero también María lo contempla recién nacido y lo estrecha en sus brazos. Nosotros comulgamos al Cristo resucitado y en esa comunión, en esa unidad profunda, también lo abrazamos. Y ahí estamos contemplando este amor que se entrega. Y en esta comunión tenemos lo que es una vida profunda de contemplación. Él me contempla a mí desde dentro y yo me recojo en mi comunión y me uno y lo contemplo a Él. Aquí ya hay una unidad profunda. Es para quedarnos en el asombro. En el número 56 de Eclesia de Eucaristía, San Juan Pablo II nos sigue profundizando en esta escuela de esta mujer eucarística. María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, en Lucas 2:22, oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma. María está unida a este aspecto con Cristo de sacrificio en la cruz, esta dimensión sacrificial. Acuérdense que los 4 aspectos teológicos de la Eucaristía, estos nombres evocan un significado, pero mucho más profundo de lo que él enuncia. Por ejemplo, como la Eucaristía, sacrificio, lo vemos aquí en este número 56, banquete, memorial y fracción del pan. Pues María está presente en estos aspectos de la vida de Jesús y sobre todo en esta presencia de iglesia naciente y de iglesia pospascual, en la que estamos nosotros ahora. Se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado. Simeón le dice, ¿no?, que este niño, y en cierto modo se prefiguraba a la Virgen Madre al pie de la cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de Eucaristía anticipada, se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento. Aquí aprendemos, ahora en este tiempo tan difícil que no podemos tener nuestra comunión sacramental, pero sí la podemos tener todas las veces que querramos, esta comunión espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Como María, de deseo profundo
y ofrecimiento, y que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo post-pascual, en su participación en la celebración eucarística, presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. Hacer esto en memoria mía. Aquí descubrimos a María que ya estaba ella viendo anticipadamente que su hijo iba a morir en la cruz. Y ella está al pie de la cruz. Y aquí descubrimos también, nosotros estamos viviendo nuestra vida de iglesia, de fe, post-pascual. Estamos ya en la era del resucitado, pero vamos a seguir profundizando. ¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles las palabras de la última cena? Decíamos que Jesús les dio este mandato divino: haced esto en memoria mía. Tenemos la última cena, banquete, memorial, fracción del pan. Pues ellos están obedeciendo el mandato divino que les hizo Cristo. Pero aquí ya están celebrando la fracción del pan, el memorial, como le llamaban, y son los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago. ¿Cuáles serían los sentimientos de María al escuchar en ellos las palabras de su Hijo? Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Lucas 22, 19. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales. ¿Cuáles serían los sentimientos de María al escuchar las palabras de su Hijo en la boca de los apóstoles? Pero aún más profundo. Era el mismo cuerpo concebido en su seno. María comulgó de las manos de los apóstoles. Recibir la Eucaristía, María, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de tu Hijo, debía significar para ella como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con él, y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Pongámonos en los sentimientos de María al recibir la comunión, al sentir el latir, porque estamos hablando cuerpo, sangre, alma, divinidad, un corazón vivo, pues es el mismo latir que sintió cuando la encarnación del Verbo, y es el mismo corazón que ve que le traspasan en la cruz. ¿Qué experiencia de esta mujer valiente? Es para quedarnos en el asombro. Y en el número 57, haced esto en memoria mía. Nos lo va recordando Lucas 22, 19. Es el memorial del Calvario. Está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. No falta lo que Cristo ha realizado también en su madre para beneficio nuestro. Nosotros, estando unidos a María, estamos recibiendo todas esas gracias que ella también recibió. Vamos a seguir porque viene algo bien interesante. Le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. He aquí a tu hijo. Igualmente nos dice a todos nosotros, he aquí a tu madre. En la cruz, Jesús nos está dando el tesoro más preciado que es su madre y nos acoge como verdaderos hijos. Nosotros la acogemos también como verdadera madre.
¿Qué regalo más hermoso? Lo encontramos en Juan 19, 26, 27. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo significa, a ejemplo de Juan, tomar a María, que Jesús nos la entrega como madre. Significa asumir el compromiso de parecernos a su Hijo, a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Esto es mucho más significativo que solamente acoger a María y decirle, mamita mía, María, Virgen, todos los piropos que le decimos, pues tiene una misión, que María quiere que hagamos ese parecernos a Cristo. Ese es el compromiso. Y nos quiere llevar de su mano, aprendiendo ella como verdadera madre, a educarnos. Dejémonos acompañar por ella para poder también parecernos un poquito a su Hijo. Nuestra celebración eucarística, en cada altar se hace presente este sacrificio incruento. En la cruz fue derramamiento de sangre, pero en el altar incruento, pero es este sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio, es el memorial, es el banquete, es la fracción del pan, donde María está presente. Y si nos la da como madre, quiere que nosotros, el compromiso que tomamos, sea porque nos dejemos llevar por ella, para que nos vaya moldeando y tener un parecido a su Hijo. Es hermoso, pero sigue profundizando más. María está presente con la Iglesia y como madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas, en todas. Así como Iglesia y Eucaristía no se pueden separar, lo mismo se puede decir de María y Eucaristía. El recuerdo de María en la celebración eucarística está desde la antigüedad, desde la Iglesia primitiva. Ella, junto con los apóstoles, de seguro que les ha corregido si alguno se equivocaba o si había esas discusiones. Ella, como verdadera madre, estaba presente y sigue estando presente en el momento presente que se celebra cada Eucaristía. No podemos separar la Iglesia de la Eucaristía como no podemos separar a María y la Eucaristía. El inicio es la encarnación del Verbo. Y en el número 58, en la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el espíritu de María. María siempre estuvo y está unida a Cristo en las buenas y en las malas, en el sacrificio y en la resurrección. Se puede profundizar releyendo el Magnificat, pero este cántico, este Magnificat, a la hora de rezarlo, de proclamarlo, démonos cuenta que en perspectiva eucarística, oye, el Magnificat va a tomar un sentido profundo. La Eucaristía, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Eucaristein significa acción de gracias. El Magnificat de María es un cántico de alabanza, de acción de gracias. Y cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús
y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. Y se nos viene a la mente, el sacerdote en la misa, ya con Jesús presente, alaba al Padre. Por Jesús, en Jesús y con Jesús. Con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. Aquí estamos haciendo este cántico de alabanza, de actitud agradecida, de acción de gracias. Pues, si nosotros proclamamos el Magníficat, pero en esa actitud eucarística estamos haciendo este cántico de alabanza, de bendición para Dios Padre, en Jesús, con Jesús, igual que María. Qué hermosa unidad y qué maestra poder retomar estas actitudes que caer en la cuenta nos hace valorar más. Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación. En el Magníficat ella va haciendo un recorrido de la historia de la salvación, según las promesas hechas a nuestros padres, en Lucas 1:55, anunciando la que supera a todas estas promesas, es la encarnación redentora. El Magníficat está presente en esta tensión escatológica de la Eucaristía. El Magníficat hace memoria de estas promesas que Dios va haciendo al pueblo de Israel, pero continúa porque la plenitud es la encarnación redentora y Jesús nos redime y resucitado, pero siempre estamos en esta tensión, sí, pero todavía no. Es este aspecto escatológico de la Eucaristía, el más allá, pero para llegar al más allá hay que prepararnos en el más acá. Entonces, cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. Aquí lo encontramos en Lucas 1:52, va retomando, son palabras del cántico del Magníficat. Los santos nos enseñan, la Eucaristía nos tiene que ayudar a nuestra vida para ir a la santidad y llegar al cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo habito en él. Pues los santos, no hay ni un santo que no sea eucarístico ni mariano, todos. Y nosotros también, son nuestra esencia. La Eucaristía y María no se puede separar. Jesús y María, la encarnación del Verbo. Entonces, nos lleva a la santidad, pero enaltece a los humildes, derriba del trono a los poderosos. El Señor quiere nuestra vida eucaristizada. Él nos eucaristiza a nosotros, pero desde la humildad, para poder llegar al cielo, al más allá. Ese es el aspecto escatológico, porque el Señor nos está preparando, pero desde ya. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva, que se anticipa en la Eucaristía. En el Magníficat se expresa la espiritualidad de María. Nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. Acogamos esta espiritualidad que nos va, María, que nos va llevando de la mano. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María.
toda ella un magnífica, de alabanza, de dar gracias a Dios, de acogerlo, pero desde la humildad. Caer en la cuenta que el Señor primero nos ha eucaristizado a nosotros y María nos ayuda a profundizar. No puede haber un católico que no sea eucarístico y mariano. Y toda nuestra vida sea alimentada por la Eucaristía. Descubramos a este amor de los amores, a este Hijo de María, pero que quiere que nuestra vida esté llena, sobre todo de las virtudes que nos hacen mejores personas. Qué hermoso que en este tema les haya ayudado a profundizar en este camino de la mano de María y sobre todo a enamorarnos más de este sacramento, de los sacramentos, de este, no tendríamos unas palabras que nos puedan ayudar a profundizar, unas palabras humanas, solamente conocer más a Jesús, pedirle a María que nos lleve de la mano, profundizar y enamorarnos más de nuestra fe, de nuestra vida eucarística, va a ser el camino que nos lleva al cielo. Espero que les haya ayudado, así el bien que me ha hecho a mí, poder compartirlo para que también a ustedes les ayude a enamorarnos y ser eucarísticos y marianos. Muchas gracias, Dios les bendiga y felicitamos a Perú Católico por utilizar estas herramientas y seguir evangelizando, catequizando y eucaristizando. Gracias, buenas noches. Gracias a la hermana por esta extraordinaria ponencia que nos lleva hacia Jesús, por supuesto, con un tema muy importante. Vámonos a ir a una breve pausa y ya viene con nosotros el hermano Alexandre Cavalcanti con el tema María y la liturgia. Vámonos entonces a una brevísima pausa y volvemos aquí en nuestro segundo día del primer Congreso Nacional Mariano, Perú con María. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco.
En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Bien amigos, continuamos en el primer Congreso Nacional Mariano Perú con María. No se olviden de visitar en los próximos días, en las mañanas, en distintas horas, www.perucatólico.com. Siempre las noticias más actuales de la Iglesia Católica en el Perú, por supuesto, de temas mundiales también, noticias desde el Vaticano, del Papa Francisco, con muchos reportajes, entrevistas y también recursos para seguir nuestra formación. Así que pueden visitar perucatólico.com. Y si te gusta el Facebook, también búscanos en Facebook como Perú Católico. Ahí también compartimos las mismas noticias que puedes encontrar en el portal web perucatólico.com. Y ahora vamos a presentar al hermano Alexandre Cavalcanti con la ponencia María y la liturgia. El hermano Alexandre Cavalcanti es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, sección de Perú y Ecuador. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es maestro en Teología, con mención en Teología Dogmática y doctor en Sagrada Teología por la misma Institución Pontificia de Estudios Superiores, donde además es profesor de Mariología, Sacramentología, Teología Dogmática y Antropología Teológica. Bueno, un ponente de lujo con nosotros. Entonces, María y la liturgia a cargo del hermano Alexandre Cavalcanti. Gracias por la invitación, Franco. Es una alegría muy grande participar aquí junto con Perú Católico de este primer Congreso Nacional Mariano que se está realizando justamente en el mes de mayo, un mes dedicado a la Santísima Virgen María. Yo soy, como acaba de explicar Franco, yo soy el hermano Alexandre Cavalcanti, soy de los Heraldos del Evangelio, una asociación internacional de derecho pontificio aprobada por el Papa Juan Pablo II y después confirmada por el Papa Benedicto XVI. Hacemos un apostolado de divulgación del mensaje de nuestro Jesucristo por todo el mundo. Y justamente estoy aquí hoy porque en este mes de María debemos tratar de nuestra Santísima Madre, pero vamos tratar de un tema bastante interesante que es la relación que existe entre María y la liturgia, entre María y la Eucaristía. Un tema que es poco conocido, poco tratado, y por eso me interesa bastante hablar en ese congreso ese tema de María en la liturgia. Hemos propuesto otros temas, pero la dirección del congreso dice, no, ese es un tema muy interesante, es el tema de mi tesis de doctorado, yo soy doctor en Sagrada Teología, y exactamente yo hice mi tesis de doutorado sobre esse tema de Maria em la liturgia. E é exatamente muito interessante tratar desse tema nesse momento. E vamos, portanto, iniciar esse tema tão interessante, Maria e la liturgia.
O estudo sobre a relação entre Maria e a liturgia pode ser considerado uma verdadeira novidade na igreja. Pero devemos observar que a relação que existe entre Maria e a liturgia se remite ao cristianismo primitivo, é decir, desde o início da igreja. A liturgia é a fuente, e o culmen de toda a vida da igreja. Assim afirma o Concílio Vaticano II. A liturgia, é decir, a liturgia sacramental, a liturgia eucarística, é a fuente, é o culmen, é decir, o ponto mais importante de toda a vida da igreja. ¿Por quê? Porque aí reside a presença real de nosso Senhor Jesucristo, que está vivo e ressuscitado em la Sagrada Eucaristia. E na Eucaristia se renovam 3 eventos salvíficos. Em primeiro lugar, se renueva na Eucaristia a encarnação. Esta encarnação onde se formou o cuerpo de nosso Jesucristo e a sangre de nosso Jesucristo que nós recebimos em la Eucaristia. Depois, se renova também a última cena, em que o Senhor dá um sentido sacrificial a sua morte em la cruz. E por último, a própria morte do Senhor. A imolação victimal de nosso Jesucristo, a imolação salvadora de Cristo no Calvário. E aqui é interessante observar, porque no Calvário, Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. É sacerdote, porque ele se oferece. É altar, porque é aí, em seu próprio corpo, onde ele se oferece, e é a vítima oferecida por nossa salvação. Pero aí vem a pergunta: Maria participa nesses 3 eventos? Evidentemente, na encarnação, como vamos ver, não há dúvida, mas Maria participa na última cena, Maria participa no Calvário, e esses são os 3 pontos que vamos tratar, mais ou menos será a estrutura de nossa ponência, será analisar isto. A presença de Maria na encarnação e sua relação com a Eucaristia, a presença de Maria na última cena, a presença de Maria no Calvário. Depois, vamos revisar como essa presença de Maria, que se inicia na encarnação, que permanece na cena e que está efetiva no Calvário, se renueva em cada liturgia eucarística, é decir, se renueva em cada missa. Como Maria está realmente presente em cada missa celebrada. Vamos começar pela primeira parte, Eucaristia e encarnação. Evidentemente, na encarnação, a presença de Maria é evidente, mas a pergunta é: que relação há entre Eucaristia e encarnação, entre encarnação e Sagrada Eucaristia? E no claustro virginal de Maria, em seu seno virginal, o verbo de Deus se hizo sacramento. Recordemos que Cristo é o sacramento del Padre. O que significa sacramento? Vamos iniciar com esta definição para entender bem. O que significa sacramento ou mistério, como se dizia antigamente? Sacramento é algo onde se une 2 realidades. Uma realidade divina ou mistérica e uma realidade material ou humana. Então, tomemos como exemplo o bautismo. No bautismo se utiliza uma realidade material, o água, mas ao mesmo tempo uma realidade divina. Nos hacemos hijos de Deus, participamos de los méritos de nosso Jesucristo através do bautismo. Na Eucaristia temos pão e vinho, elementos materiais, pero por uma ação mistérica, por uma ação de la gracia, por uma ação do Espírito Santo, esse pão e esse vinho se conviertem em corpo e sangue de nosso Jesus Cristo. A isso chamamos sacramento. E, portanto, essa realidade se dá em nosso Jesus Cristo por primeira vez. Porque Cristo é homem com natureza humana e Cristo é Deus com natureza divina. Em uma única persona. Não são 2 realidades. Não existe Cristo Deus e Cristo homem, sino um único Cristo. E aqui é onde Cristo podemos chamar de sacramento. E onde se dá essa realidade? Se dá no seno virginal de Maria. Um ponto importantíssimo que o Concílio Vaticano II señala. Se dá através de uma aceitação voluntária da Virgem Maria. Essa ação voluntária é importante para considerar a presença de Maria. Com sua aceitação voluntária e, portanto, ativa, se forma em ella o corpo e a sangre que são entregados a los fieles em cada celebração eucarística. Se forma em ella esse corpo de Cristo que nós adoramos
en el culto al Santísimo Sacramento. Portanto, toda la posibilidad de la Eucaristía, toda la posibilidad de los sacramentos se inicia en María, por María, a través de María y con la participación activa y voluntaria de la Santísima Virgen María. Ustedes se recuerdan, por cierto, la parábola de la semilla, en que el sembrador va poniendo su semilla y en algunos lugares la semilla en la piedra no fructifica, pero va en otros lugares y se fecunda. Y la semilla germina justamente en la tierra fecunda que encuentra. ¿Quién es esa tierra fecunda? Es la Virgen María. Ella recibió esa semilla de la gracia divina con la integridad de la esclava del Señor. Recordemos que la Virgen, cuando se presenta, dice: "He aquí, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra". Entonces, en ese momento, San Luis María Grignani de Montfort nos enseña que María se torna el primer tabernáculo de la historia, el tabernáculo vivo de la divinidad. Tabernáculo, sabemos, é o sagrario onde se guarda a Eucaristia. Não existe uma relação entre sagrario e Eucaristia. A Eucaristia não entra em comunhão, em consideração, em interação com o sagrario, sino com os seres humanos. Pero com Maria não. Com Maria se havia uma comunhão inteira entre Cristo e Maria. Durante a gestação, durante os 9 meses, encontramos essa relação contínua entre Jesus e Maria. Interessante, Monsenhor Juan Clá Díaz, que é fundador de Los Heraldos do Evangelho, faz essa consideração muito interessante. Em todo o período de gestação, durante os 9 meses da gestação de Maria, a cada segundo era como se em ella se ocorrera uma transubstanciação. Em cada segundo era como se em ella ocorrera uma transubstanciação. Habiendo la Virgen María ofrecido su cuerpo inmaculado a Dios, Dios tomaba los elementos maternos y transubstanciaba, es decir, pasaban a ser divinos a partir del momento en que el alimento que tomaba la Virgen María, pasando por los caminos normales del cuerpo de la madre, pasaba a formar el cuerpo divino de nuestro Señor Jesucristo, a integrar la naturaleza humana de esa persona gestada que es Dios. Portanto, aqui vemos que a Eucaristia, como vai señalar também o Papa Juan Pablo II em la encíclica Ecclesia de Eucaristia, a Eucaristia nasce em Maria. Existe por primeira vez uma transubstanciação em la Virgen Maria. Essa fé que nós temos na transubstanciação ocorre por primeira vez. Quando Maria disse: "He aqui a escrava do Senhor", pero se repite cotidianamente, a cada momento em que se formava o corpo de nosso Jesus Cristo, através da ação maternal de sua madre. A relação entre a encarnação e a Eucaristia, a liturgia eucarística, se hace muito evidente no momento da invocação que se hace al inicio de la consagração. Vocês se recordam que em la Santa Missa há momento que nós chamamos lá epíclesis. Que significa epíclesis? Aquele momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as ofrendas e que aí está invocando o Espírito Santo. É muito importante considerar isso porque como se dá a transubstanciação, como se converte pão e vinho em corpo, sangue e alma de nosso Jesus Cristo. É uma ação trinitária. O Padre atua, o Hijo actúa, o Espírito Santo actúa. E a invocação do Espírito Santo se hace exatamente nesse momento que chamamos a epíclesis eucarística. O sacerdote que está celebrando a missa impõe as mãos e invoca o Espírito Santo. Por quê? Como se vai dar a conversão do corpo, del pão e del vinho em corpo e sangue de Cristo? A conversão se dá evidentemente por las palavras de nosso Jesus Cristo, que chamamos as palavras consecratórias, quando o sacerdote diz: "Esto es mi cuerpo, este es el cálice de mi sangre". Sin embargo, essa ação, como decíamos antes, é trinitária e, portanto, é o Espírito Santo quem opera o cambio de substância. Por las palavras de Cristo, actúa o Espírito Santo em honor do Padre. E, portanto, este cambio de substância, de pão e vinho, em verdadeiro corpo, verdadeiro sangue de nosso Jesus Cristo, é feito por el Espírito Santo del mismo modo
del mismo modo como Ele actuou en el seno de María, formando este mismo cuerpo que será entregado por nosotros en la cruz y en cada misa que es celebrada. Por isso que em cada missa se invoca a Virgem Maria. Quando a Santíssima Virgem Maria, delante del ángel, disse aqui a esclava del Senhor, quando ela aceita ser a Madre de Jesus, aqui vem um ponto interessante, ela se involucra totalmente na obra salvífica. A salvação de los homens não é um acto unicamente divino, é dizer, é uma ação divina, sim, por supuesto, pero não unicamente. Essa expressão sola gracia é uma expressão que está equivocada. A graça actúa sim, pero Deus quer a participação da humanidade. E ao aceitar ser Madre de Deus, Maria participa totalmente nessa obra salvífica de seu Hijo. Então, isso evidencia que a encarnação, o oferecimento de nosso Jesus Cristo e o sacrifício que Ele hace na cruz constituem unidos uma sola realidade. E esta única realidade de encarnação, oferecimento e sacrifício é o que se perpetua em la liturgia, é o que se perpetua em la Eucaristia. O Papa Juan Pablo II tem uma encíclica magistral chamada Ecclesia de Eucaristia Vivit. A igreja vive de la Eucaristia. E aí ele explica que há uma analogia profunda entre o fiat pronunciado por Maria, e aqui a escrava do Senhor, hágase mi segundo tu palavra, quando o anjo lhe aparece, e o amém que cada um de nós, os fieles, pronunciamos quando recebemos o corpo do Senhor. O sacerdote nos oferece a Eucaristia e diz, corpo de Cristo, e nós respondemos, amém. Quando decimos amém, estamos nos unindo e repetindo a aceitação de Maria à la encarnação. Hágase en mí. Sem a encarnação, é um ponto muito importante, sem a encarnação, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, simplesmente não existiria. A partir da encarnação, Cristo tem corpo. Antes da encarnação, temos o verbo de Deus. Não existia cristianismo, não existia Cristo, existia o verbo de Deus. Mas a partir do momento que Maria disse, e aqui a esclava do Senhor, hágase en mí, segundo tu palavra, passa a existir o cristianismo. Portanto, onde nasce o cristianismo? En el seno de Maria. Onde nasce esse corpo visível de Cristo, que é a igreja, em Maria. Portanto, Maria engendra a nosso Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo engendra a la igreja. Sem a encarnação, os sacramentos que representam a igreja em forma corporal não existiam. É decir, sem a encarnação, não existiria a Eucaristia. Nesse sentido, a encarnação do Verbo tem desde seu primeiro momento um sentido salvífico, de participar de nossa salvação e, consequentemente, a encarnação, diz o Papa Juan Pablo II, tem um sentido eucarístico, pois o que o sí de Maria foi um sí eucarístico. O sí de Maria abriu as portas da futura instituição do Santíssimo Sacramento. Deste modo, sendo a Madre de Deus, sendo a Madre de los hombres, sendo a Madre de la Iglesia, Maria, que engendrou a Jesus como sacramento, que deu a possibilidade, a condição de possibilidade para todos os sacramentos, pode ser considerada também Madre de la Liturgia. É interessante isso. Recordemos o que dizia o concílio, que mencionávamos ao início, que a liturgia é o centro e o cumen da vida da Igreja. Pero onde nasce essa liturgia? Quem é a madre dessa liturgia? A Virgem Maria. Sem a Virgem Maria, não existiria liturgia. Não existiria Eucaristia. Porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. E onde se forma o corpo de Cristo? No seno virginal de Maria. Então, encontramos uma relação intrínseca entre encarnação e Eucaristia. Agora passamos para a segunda parte. Maria e a última cena. Maria estava presente na última cena? Maria participa na última cena? É uma pergunta interessante, porque se leemos os 4 evangelhos, vamos ver que nenhum dos 4 evangelhos, nem os sinópticos, nem o evangelho de São Juan, nenhum deles menciona a presença de Maria na última cena. Sin embargo, esse momento litúrgico central para a vida de Cristo, central para a vida da igreja, que é o momento da última cena, do oferecimento sacrificial, não pode estar separado da presença de Maria.
Há razões de peso para considerar a presença de Maria na última cena. Então, ojo, apesar de que os evangelhos não mencionam a presença de Maria, temos razões de peso e basadas nas próprias Sagradas Escrituras para considerar que Maria sim estava presente na última cena. Em primeiro lugar, qual era a determinação de Moisés? Quem institui, sabemos, a cena de Páscoa é Moisés. E por la lei de Moisés, se determinava que a cena de Páscoa devia celebrar-se em família. E só quando o número de membros da família fosse inferior a 10, aí sim podia invitar outras pessoas. Portanto, quem era a família de Jesus, nesta época? A Virgem Maria. Segundo toda a tradição, São José já não estava vivo nessa época, não é mencionado São José em nenhum momento da vida pública de Jesus. Portanto, a família de Jesus era Maria. E por obrigação da lei, recordemos que Cristo cumpria toda a lei de Moisés, por obrigação da lei, ele deveria celebrar esta cena em família, portanto, com a presença de sua madre. Jesus, sempre observante da lei, deve haver, portanto, cumprido com esse dever, com essa costumbre judia, ensinado com sua madre e com os apóstolos. Os documentos judios afirmam uma coisa interessante, que as mulheres sim participavam do banquete pascual. Na cena pascual participava toda a família. E aí um ponto interessante, as músicas que se cantavam, e que cantam até hoje os judios, muitas de elas eram textos bíblicos que elogiam a presença da mulher na família. As orações, muitas de elas, elogiam a presença da mulher na família. É muito interessante isso, porque recordemos que a cena de Páscoa se dá em uma época totalmente patriarcal, pero aí se institui um elogio à presença da mulher na família. E por isso, quem dava início à cena pascual era a mulher. Era a madre da família que encendia as velas para dar início à cena. Depois, quem oferecia o vinho, quem oferecia o pão, era o pai de família. Pero o primeiro acto cabia à mulher. Portanto, tudo indica que quem acendeu as velas, quem prendeu as velas para a última cena, foi a Virgem Maria, que estava presente aí. Incluso, causaria um rechaço pensar que nesse momento tão esperado por Jesus, ele disse: há muito tempo que espero comer esta cena com vocês. Ele esperava por esse momento. Maria esperava por esse momento. Esse momento que se institui a Eucaristia, não era possível que faltasse a presença de aquela pessoa que era a madre da Eucaristia, que era a madre de nosso Jesus Cristo, que era a pessoa mais excelsa aos olhos de Deus. Vamos recordar um ponto importante. Vocês sabem que ao início da vida de Jesus, nos conta o Evangelho de São Lucas, Maria oferece a Jesus no templo e resgata a Jesus com 2 tórtolas. E o Papa Pablo VI, na encíclica Marialis Cultus, o Papa Pablo VI, na encíclica Marialis Cultus, habla uma coisa muito interessante. Quando Maria oferece aí, no templo, a Nosso Senhor Jesus Cristo, sua intenção vai muito além das intenções do momento. Ela já está oferecendo o sacrifício de Jesus. Maria, nesse momento em que entrega Jesus ao Padre, o resgata com o oferecimento de 2 tórtolas. É interessante isto. Maria resgata a seu próprio Redentor, porque nosso Jesus Cristo é Redentor da humanidade. Maria é redimida antecipadamente, antes de sua concepção, pero por los méritos de Cristo. E nesse momento, ela oferece as tórtolas para resgatar a Cristo. Maria é o único ser humano que pode ter o direito de oferecer a Cristo. Quando assistimos uma missa, o sacerdote oferece a Cristo em sacrifício, renueva o sacrifício de Cristo, perfeito. Pero, ojo, o sacerdote atua em persona Christi, não em direito próprio, não em persona própria. Ele atua aí, é Cristo que atua através do sacerdote. Pero no caso de Maria, não. O oferecimento de Maria era um oferecimento hecho por ela, porque ela, como madre, tinha sim o direito de oferecer a seu filho no templo. E, portanto, oferecendo seu filho no templo, há também oferecido em todos os outros momentos. E quando nosso Senhor Jesus Cristo se une em la última cena com seus apóstolos e hace o oferecimento de sua vida, que será entregado no dia seguinte na cruz, Maria também se une a esse oferecimento. E nesse momento,
Cristo restitui a sua Santíssima Madre divinizadas aquela carne e aquela sangue que ela havia concedido a ele, que ele havia recebido dela. Portanto, é interessante que no momento que Maria comunga, Cristo como que está devolvendo a Maria, aqui está aquilo que me has dado. Toda essa matéria, toda essa natureza humana que me has dado, eu te dou de volta. E Maria recebe a Eucaristia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante observar dois pontos que são importantes para nossa consideração. Em primeiro lugar, quando Cristo se oferece ao Padre, ele dá sentido à sua morte, que vai realizar-se no dia seguinte. Cristo morre na cruz, sabemos. Mas por que morre na cruz? O que explica essa morte de Jesus na cruz? O que explica são as palavras da última cena. Quando ele disse, oferece o pão, oferece o vinho, habla de seu corpo para a salvação da humanidade. Portanto, ele se oferece por la salvação da humanidade. Joseph Ratzinger, posteriormente, Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, posteriormente, o Papa Benedicto XVI, señala uma relação íntima e total entre cena e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos observar bem isso, porque me pareceu genial esse comentário de Joseph Ratzinger no momento cardenal Ratzinger. Sem a cruz, decía ele, o oferecimento del Jueves Santo seria como uma moneda sem garantia. Então, se Cristo não morrer na cruz, não oferecer seu sacrifício, o oferecimento da cena seria como uma moneda sem garantia. Pero, por outro lado, sem as palavras com que Jesus se oferece por nossa salvação em la última cena, a morte del Viernes Santo seria uma execução sangrenta, uma simples execução, um total fracasso, sem um sentido reconhecível. É decir, quem dá sentido à morte de Cristo na cruz é o oferecimento da última cena. Portanto, cena e morte constituem o centro da salvação alcançada por nosso Senhor Jesucristo. Esse é o primeiro ponto. Relação entre última cena e sacrifício na cruz, as duas com a Eucaristia. Em segundo lugar, esse oferecimento de Jesus conta com a aceitação de Maria. Como sabemos que conta com a aceitação de Maria? Esse é um ponto muito importante. Quando Maria disse sim ao ángel, quando Maria disse sim a Deus, quando ela disse, "He aqui a esclava del Senhor, hágase-me segundo sua palavra", a Virgem Santíssima se põe em inteira disposição do Padre. Essa expressão esclava, com que traduz a Bíblia em grego, com que ela traduz a Bíblia em latim, com que traduz a tradição como está em la liturgia, é muito mais própria a la tradução do original. Por quê? Porque quando se diz Maria como esclava, ela se entrega sem nenhuma condição. Ela não põe condições. Aí ela se coloca inteiramente à disposição do Padre. E nessa primeira decisão de Maria, e nessa primeira aceitação de Maria, já estavam incluídas todas suas consequências. É muito interessante o comentário de Orígenes, um autor muito antigo do início da Igreja, que habla que Maria, nesse momento, entrega ao Padre como uma tabilha em branco, em la qual Deus poderia escrever o que quisera. Se fôssemos utilizar términos mais atuais, seria uma hoja em branco que Maria firma e o Padre pode escrever aí o que quiera. Maria diz, desde já, aceito todo o que venga de Deus. É uma aceitação antecipada de todo o que Deus quiera. Portanto, no momento já de la anunciação, Maria estava aceitando a vida pública de Cristo, estava aceitando a última cena, estava aceitando o oferecimento de Jesus e estava aceitando a morte em el Calvário. Assim, em cada momento de sua vida, Maria ratificava, Maria confirmava a aceitação que havia dado ao início da vida de Jesus. Ela havia assumido para que todo de seu ser estivesse unido em la participação da missão salvadora de seu Filho. Durante toda a vida de Maria, ela se mantuve nesta atitude oferente. Quando Jesus, portanto, em la última cena, toma o pão, toma o vinho
y ofrece su vida por la salvación de la humanidad, María se une a ese ofrecimiento. María está completamente unida en la misma intención de Cristo de ofrecerlo para nuestra salvación. Y aquí es importante porque el Papa San Pío X, en la encíclica Ad Ilum, nos dice que María estaba de tal manera unida con el sacrificio de Cristo, en la misma intención, que formaba como un solo corazón, una sola unión entre Cristo y María. Lo que recuerda lo que decía San Juan Eudes, que está la unión entre el corazón de María y el corazón de Cristo, que decía, no los corazones de Jesús y María, sino que él decía, mire que está en negrita, el corazón de Jesús y María. Era tal la unión como si fuera un único corazón de María y de Jesús que se ofrece al Padre en el sacrificio redentor. Ahora pasamos para la tercera pregunta. Vimos María en la encarnación, la relación con la Eucaristía, María en la última cena, su relación con la Eucaristía, María en el sacrificio de Cristo. ¿Cómo se da la participación de María en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? El ofrecimiento que Cristo hizo en el Jueves Santo se consuma en la cruz. En el Viernes Santo, cuando es crucificado, cuando es elevado à vista de todos os homens e que oferece sua vida por nós, Jesus la oferece para nossa salvação. Aí, nesse momento, Jesus engendra a la igreja. Vemos que do costado de Jesus brota sangue e água. Sangue e água que simbolizam os principais sacramentos da igreja. La sangre, la Eucaristía. El agua, el bautismo. Los dos sacramentos que constituem a igreja. Nos hacemos cristianos por el bautismo e el centro de la liturgia es la Eucaristía. Portanto, esse oferecimento de Jesus que se dá en el Jueves Santo e se confirma en la muerte que se dá en el Calvário el día Viernes Santo, esse oferecimento de Jesus dá início a la iglesia, dá início a la liturgia. Pero Dios quiso hacer de la Santísima Virgen María, de la Madre de nuestro Jesucristo, su colaboradora activa. Observemos essa palavra. Qual é a diferença entre uma colaboradora ativa e passiva? Vamos entender. A cruz colabora com nossa salvação. Evidentemente, a cruz tem uma participação em nossa salvação. Pero a participação da cruz é uma participação passiva, porque a cruz não tem pensamento, a cruz não tem decisão, a cruz não tem liberdade, a cruz não tem vontade. Simplesmente o soldado agarra essa cruz e crucifica nosso Senhor Jesus Cristo. Se houvesse agarrado outra cruz, igual se daria nossa salvação. Portanto, podemos dizer que a cruz participa de nossa salvação? Sim, mas essa participação é passiva. E no caso de Maria, não. Se dá uma coisa totalmente diferente. A participação de Maria é activa, porque depende de sua vontade. Maria, quando o anjo lhe aparece e lhe consulta, quer ser a madre do Senhor? Incluso essa é uma pergunta, como pode ser isso se eu não conosco o varão? Por que São Lucas relata isto? Em primeiro lugar, não é uma dúvida de Maria. Ela está disposta, pero pergunta como pode, porque ela havia feito um voto de virginidade perpétua. Pero aqui nos mostra que Maria não disse assim, sim, sem pensar. Não, ela ha reflexionado, ela ha pensado sobre isso. São Lucas, em seu evangelho, nos repite 2 vezes que Maria guardava todas essas coisas e meditava em seu coração. Portanto, depois de meditar seriamente, Maria dá sua aceitação voluntária. Sim, eu quero participar. E Santo Tomás de Aquino señala que aqui Maria representava a toda a humanidade. Portanto, sua participação não é passiva, como de la cruz, sino que é ativa. Isso é um ponto importantíssimo, incluso vai ser señalado por el Concílio Vaticano II e por toda a Mariologia del siglo XX. Deus quiso fazer de sua madre a colaboradora ativa e sócia de sua missão salvadora e, portanto, quiso unir a la Virgen María a la obra de nuestra salvación. María es el camino deseado por Dios, incluso profetizado antes de Jesús. Encontramos essa profecia de la Virgen María anterior a la profecia de Jesús. Está en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aí dice, texto que ustedes conocen, colocaré enemistades entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú acecharás su talón. Portanto, aqui já se anuncia a presença dessa mulher, de la qual nasce essa descendência que é nosso Senhor Cristo, é o Messias Salvador. Por isso, esse texto é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do Messias Salvador. Maria é, portanto, o caminho desejado por Deus, profetizado desde o primeiro livro da Escritura, ao início, no capítulo 3, para hacer que a humanidade seja totalmente unida à ação divina. Maria é quem hace essa bond de união entre a humanidade e Deus para alcançar a salvação. Essa salvação se dá como algo nuestro que sale da própria humanidade, porque Maria aceitou participar. Maria é, portanto, a mediadora de todas as graças, como dizia São Anselmo, pero todo o poder de Maria vem de Jesus. Todo o poder que Maria tem, sua omnipotência suplicante, se dá por ser madre de nosso Senhor Cristo, porque ela está unida indissolublemente a Ele. Ojo, indissolublemente, é um ponto interessante. A união hijo e madre não se pode separar. Não se pode. Por mais que uma pessoa se pelee com sua madre, nunca vai deixar de ser sua madre. E a madre nunca vai deixar de ser madre de seu filho. Portanto, essa união madre-hijo nunca se separa. Se na humanidade, nós outros que somos simples seres humanos, não se pode separar, quanto mais em la Virgem Maria e nosso Senhor Cristo. O magistério da Igreja é muito claro quando afirma que Maria se mantuvo de pé junto à cruz. Ojo, quando disse de pé junto à cruz, essa palavra não está aí por acaso. Essa palavra só aparece no Evangelho de São João, quando utiliza a expressão justa crucis. Portanto, stemi em grego, utiliza uma expressão que os demais evangelistas não utilizam. Essa palavra, stemi, justa, significa estar junto, estar de pé, pero em uma atitude de serviço, uma atitude de entrega, associando-se ao sacrifício, e aqui o que señala o magistério, consentindo na imolação da vítima. Consentindo na imolação da vítima. Portanto, Maria, aos pés da cruz, consentia, aceitava, renovava o que havia dito no momento da encarnação. Hágase em ele, aí era o caso, segundo tu palavra. Então, essa vítima que ela havia engendrado, e agora estava sendo oferecida por toda a humanidade, ela lo oferecia aos pés da cruz. Sofrendo com Jesus e divinamente associada a ele, é dizer, associada por vontade divina, isso que significa essa palavra, Maria também se imolou espiritualmente por nós outros, compreendendo assim a sua cooperação com a redenção objetiva. Se a sangre de Cristo nos salva, podemos dizer, de certo modo, que as lágrimas de Maria também nos salvam. Se unem à sangre de Cristo, se mescla sangre de Cristo e lágrimas de Maria para alcançar nossa salvação, o que chamamos a redenção objetiva. Claro que vocês são pessoas já preparadas, teólogos, pero vamos pensar um pouquinho. O que significa a redenção objetiva? É interessante porque essa é uma das verdades teológicas principais de toda a Mariologia, a participação de Maria em la redenção objetiva. Redenção objetiva é aquela que Jesus nos alcança quando se entrega por nós outros em sua morte, em seu sacrifício redentor. Aqueles méritos que alcançam nossa salvação, a isso chamamos a redenção objetiva. Mientras que a redenção subjetiva é a aplicação efetiva do mistério redentor de Cristo a cada indivíduo em sua realidade atual. Então, Cristo morreu por todos, redenção objetiva. Muitas pessoas participam dessa salvação ou ajudam outros a participar, redenção subjetiva. Unida a Jesus por sua compaixão, como dizia São Bernardo, compartilhando os sofrimentos de seu Filho com a mesma intenção de nossa salvação, a Santíssima Virgem Maria participa da conquista das graças de nossa salvação. E é por isso que ela cooperou de maneira efetiva
com o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesucristo. Portanto, entendendo esse princípio teológico, podemos afirmar, de acordo com o Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que Maria coopera ativamente tanto em la redenção subjetiva quanto em la redenção objetiva. São claríssimas as palavras do concílio. Maria não foi um instrumento simplesmente passivo em las manos del Padre, sino que actuou com fé e obediência livres. Portanto, Maria sí participa de nossa redenção subjetiva, e isso está confirmado por las palavras do próprio Concílio Vaticano II, e quantos teólogos que já afirmam essa verdade há muitos e muitos anos. É decir, Maria participa de la conquista de las gracias que alcançaram nossa salvação. E por que participa? Porque ela cooperou com Jesucristo no sacrifício del Calvário. Então, como Maria coopera, colabora com essa redenção, ela pode ser participante da salvação de cada um de nós. E dizia São Roberto de Deutz que quando Maria participa aqui, junto à cruz, se dá o que ele chamava o parto doloroso de Maria, é decir, Maria, ao participar de nossa salvação, e por que participa de nossa salvação, dá a luz a novos filhos para a igreja. Nós somos filhos de Maria porque ela participa de nossa redenção. Esse é um ponto importante. Se Maria não participasse de nossa salvação, se Maria não colaborasse ativamente com nossa redenção, ela seria madre do Redentor, mas não seria nossa madre. Maria é nossa madre porque participa ativamente de nossa redenção. Guardemos bem isso. Maria é nossa madre porque participa ativamente, colabora ativamente com nossa redenção. Vamos ser precisos nesse ponto. Ao aceitar a encarnação, Maria não disse sim solamente para ter um filho, solamente para que Cristo se encontre em seu seno, sino que Maria disse sim para unir indissolublemente sua vida, seu destino, suas alegrias e seus dolores à vida de seu filho. A sua vida de seu filho que estava destinada desde o início a ser entregada em sacrifício na cruz. Para que podamos chegar ao ponto final, vamos só recordar uma parte interessante, a liturgia como atualização da história da salvação. Uma recordação do tema da liturgia para entrar no ponto principal e concluir nossa exposição. A liturgia, desde a missa, a liturgia eucarística, incluso a liturgia sacramental, não é um simples recuerdo, sino que a liturgia é uma renovação, é uma atualização do sacrifício redentor, é decir, fazer hoje, utilizando essa expressão em teologia, o hoje litúrgico, fazer hoje o que ocorreu no Calvário. Portanto, não é recordar o passado, sino que é fazer hoje o que passou no Calvário. Quando Cristo institui a última cena, ele disse: hagan esto em memória minha. Pero quando Cristo utiliza aqui a expressão memória, não está utilizando no sentido que nós utilizamos atualmente em espanhol ou outros idiomas atuais, sino que está utilizando em la mentalidade, en el idioma de sua época. E que significava essa palavra memória em la época de Cristo, aquilo que hoje traduzimos como memorial? Essa expressão memória, utilizada aqui em sentido de la liturgia judia, se considera como reviver hoje o acontecimento salvífico, recordando a Deus as graças que ha dado naquele momento e pedindo que ele atue com as mesmas graças no momento celebrado. Portanto, cada missa não é uma simples recordação, como dizia o Concílio de Trento, a missa não é uma simples celebração litúrgica, sino que a missa é renovação efetiva do sacrifício de Cristo. En el altar se dá novamente o sacrifício de Cristo. Ojo, não se repite, se renueva. ¿Por que não se repite? Porque o sacrifício de Cristo é irrepetível. Cristo não repite a cada dia. Ofereceu uma única vez e é um sacrifício definitivo. Pero se renueva e se actualiza. É decir, Cristo oferece ao Padre em cada missa celebrada aquele oferecimento que ele ha hecho en el Calvário, aquele sacrifício que ele ha hecho para nossa salvação en el Calvário.
Essa consideração fundamenta a participação de Maria em la celebração litúrgica, é decir, em cada missa, Maria participa. Recordemos essa palavra memorial. O que hacemos en la missa? O que hacemos junto ao altar? O que hace o sacerdote no altar? Renueva o que se passou en el Calvário. Aquilo que se passou no Calvário se dá novamente sobre o altar. O que se passou no Calvário? Cristo crucificado. E quem estava a los pies de la cruz? Maria. Portanto, se Maria estava no Calvário e a Santa Missa é uma renovação do Calvário, evidentemente, Maria está presente em cada celebração litúrgica. Isso permite conhecer a relação entre a participação de Maria em cada missa celebrada, onde atua o mesmo Espírito Santo que bajou sobre ela, dando início a toda a possibilidade de los sacramentos. O sacrifício de nosso Senhor Jesucristo se hace efetivo por el hecho de ser homem, como disse a carta de São Pablo a Timoteo, primeira carta a Timoteo, el hombre Jesucristo, nacido de mujer, como dice carta a los Gálatas, es que hace nuestra salvación, es que es nuestro único mediador, el hombre Jesucristo, y por tanto se da en la pasibilidad a la muerte, que Cristo puede tener esa posibilidad de morir a partir del momento en que María dice, he aquí la esclava del Señor. Por tanto, la aceptación de María hace con que Cristo, el Verbo de Dios, sea hombre. Y siendo hombre, el hombre Jesucristo, nacido de mujer, es quien se ofrece por nosotros. Consecuentemente, el sacrificio de Cristo es ofrecido por la segunda persona de la Trinidad, por el Verbo de Dios, por el Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo es efectivamente un descendente de Adán. Efectivamente un ser humano como nosotros, nuestro hermano, por haber recibido de María la naturaleza humana. Esta realidad es lo que hace posible el sacrificio redentor que se renueva todos los días en la Santa Iglesia. Así, ninguno de los tres elementos se puede disociarse en esa actuación litúrgica. Cristo, María, Iglesia. Por tanto, hay una relación íntima entre Cristo, María y la Iglesia. Este vínculo, Juan Pablo II señala con la expresión caro Christi, caro María. Carne de Cristo es la carne de María, dejando claro que ello determina la condición de posibilidad de la Eucaristía. Dice el Papa, María, acogiendo el Verbo en sus entrañas, hizo posible el misterio de la Eucaristía. E passamos agora para a última parte de nossa exposição. Maria está realmente presente em toda missa celebrada. A participação de Maria no sacrifício de seu Hijo está presente em la renovação litúrgica de los mistérios que ella, a Virgem Maria, vivió e participou com uma centralidade radical. Ojo, María no es el centro del sacrificio de Cristo, pero tiene una centralidad radical. Cristo se sacrifica por nosotros en la cruz, pero sacrifica su cuerpo, su sangre, su posibilidad de morir, su sufrimiento, es decir, todo aquilo que recibió de la Santísima Virgen María. Su acción es presente y permanente, como explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo, en la Eucaristía, la Iglesia con María está al pie de la cruz. La Iglesia con María está al pie de la cruz, unida a la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. María está personalmente involucrada en la pasión. Recordemos que el profeta Simeón decía, tú misma, una espada de dolor traspasará tu corazón. Entonces la expresión tú es totalmente individual, no hay otra persona. Cuando dice tú es María, María está involucrada en nuestra salvación y el profeta Simeón, en tono inspirado por el Espíritu Santo, afirma eso que está en el Evangelio de San Lucas de una manera clarísima. La misión de María, por tanto, abarca toda la obra salvífica de su Hijo, haciendo de ella la más pura imagen de lo que la Iglesia espera ser y el fruto más espléndido de toda la redención, como afirma Sacrosanto Concilio. Por todo eso, Juan Pablo II traça uma relação intrínseca entre o Calvário
y María, el Calvario y el altar, María y el altar de la Santa Misa. Dice el Papa, María está presente en la acción litúrgica. María está presente en la misa, en la acción litúrgica. ¿Por qué? Porque estuvo presente en el acontecimiento salvífico. Entonces es interesante esa afirmación del Papa. María está presente en la acción litúrgica porque estuvo presente en el acontecimiento salvífico. María está en todo altar donde se celebra el memorial de la pasión y resurrección, porque estuvo presente, adhirindo-se completamente com todo o seu ser ao desígnio e à vontade del Padre, a esse hecho histórico salvífico da morte de Cristo. Então, vamos guardar isto. Maria está em todo altar, porque estuvo presente ao hecho histórico da morte de Cristo. Como vimos anteriormente, a invocação do Espírito Santo estabelece uma continuidade entre os dois mistérios, encarnação e Eucaristia. Este paralelo é profundizado por la encíclica Eclésia de Eucaristia del Papa Juan Pablo II. Portanto, hermanos, sendo cada misa uma renovação real del sacrifício del Calvário, a presença de Maria a los pies de la mesa de la Eucaristia não pode ser menos real, se bem que, evidentemente, não é sacramental. Se a renovação de Cristo, do sacrifício de Cristo, é real, temos uma presença real de Maria no Calvário, temos uma presença real de Maria na mesa da Eucaristia, de se junta a cada altar. Essa realidade teológica evidencia um aspecto da teologia do culto que, quizá, não se havia posto em relieve suficientemente hasta a atualidade. É verdade, eu he buscado e não encontrado nenhum trabalho que trate desse tema de uma maneira completa. He encontrado, sim, alguns autores que tratam, etc., mas de maneira dispersa. Não he encontrado algum autor que tratasse de uma maneira completa. E por isso, quis fazer minha tese de doutorado exatamente sobre esse tema, para analisar e estudar a presença de Maria em cada missa celebrada, em cada ação litúrgica. Se Maria estuvo presente na hora do Calvário, ela não pode deixar de estar presente na hora da atualização sacramental do evento do Calvário. Portanto, Maria sim está presente, mas isso confirma a enseñança de Juan Pablo II, de que Maria se encontra não só em cada missa celebrada, não só junto a cada altar, sino também em todo o cenáculo, onde se dá o Espírito Santo aos fiéis, é decir, em todos os sacramentos. Porque Maria estuvo presente na efusão pentecostal do Espírito. No momento que os apóstolos receberam o Espírito Santo, Maria estava aí presente. Portanto, Maria está presente em cada sacramento recebido. Porque todo sacramento tem a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que atua através dos sacerdotes, que são sucessores de los apóstolos, evidentemente os sucessores são os obispos, os sacerdotes por participação, os obispos, essa sucessão apostólica que vem desde o início da igreja, sempre por la atuação do Espírito Santo que bajou sobre eles, pero bajou junto com a Virgem Maria. E, portanto, a Virgem Maria também está junto ao que é bautizado, junto ao que recebe a unção de los enfermos, junto a la pessoa que recebe o matrimônio, junto ao novo sacerdote que é ordenado, junto a cada um de los sacramentos. Quando nos confessamos, hermanos, Maria está junto a nós. Quando recebemos o perdão de nossos pecados, Maria está junto a nós, participando deste perdão. O memorial litúrgico da Santa Missa é real, é efetivo, realiza. Não é um símbolo, a Eucaristia não é um símbolo. A Eucaristia é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Maria totalmente unida a los actos salvíficos de seu Hijo, também se realiza no acto litúrgico, também se realiza na Santa Missa, os actos marianos de sua participação nesse evento comemorado. É decir, a aceitação de Maria, a colaboração de Maria, que ha ocorrido realmente no Calvário, se renueva em cada missa celebrada. O acto mariano de co-oferecimento é atualizado todas as vezes que se renovam liturgicamente o oferecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica puntualiza que a ação de Maria no acto litúrgico, é decir, na Santa Missa e nos sacramentos, deve estar
al mismo nivel de su participación en el Calvario. Dice, son las palabras del catecismo. En la Eucaristía, María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia casi exige la participación de los fieles en la celebración eucarística. No está prohibido, pero no se aconseja que el sacerdote celebre solo la Eucaristía. Siempre se pide que haya por lo menos un acólito, una persona participando, y de preferencia que esté todo el público. Consecuentemente, es necesario considerar que si la Iglesia pide nuestra presencia, la presencia activa de María en los méritos espirituales alcanzados en cada renovación litúrgica del Calvario también debe ser considerada. Puesto que en el memorial del Calvario no falta lo que Cristo ha realizado en María. De modo que María está presente como madre de la Iglesia en todas las celebraciones eucarísticas. Afirma el Papa Juan Pablo II, está la cita ahí, Eclésia de Eucaristía, numeral 57, María está presente en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Se determina aquí una relación que no se puede separar. María, Cristo, Iglesia, Eucaristía. Entonces tenemos María, Cristo, Iglesia, Eucaristía. No podemos separar esta unión de esos cuatro elementos. Sin María, Cristo no sería hombre. Sin Cristo, hombre, no existiría Iglesia, ni María sería la Madre de Dios. Sin Iglesia, no hay Eucaristía y no hay renovación eucarística. Sin Eucaristía, no hay la presencia real de nuestro Jesucristo en la humanidad. E chegamos ao final. Concluímos. Pensamos um pouco sobre como isso se aplica a cada um de nós outros. A relação de Maria com a liturgia é de suma importância para compreender a necessidade da união total com aquela que estuvo totalmente involucrada e unida ao projeto salvífico de nossa salvação. Portanto, hermanos, ver a participação de Maria em la liturgia es reflexionar sobre nuestra unión con María, es reflexionar sobre nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, es reflexionar sobre la necesidad que tenemos de mantener viva esa unión con ella. Cada misa renueva el martirio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. A este martirio, María estuvo tan unida que São Bernardo no duda en llamar a María más que mártir. Los días actuales presentan muchas semejanzas con los de Cristo. La pasión que Cristo sufrió en el Calvario, sufre hoy la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en el Calvario, Cristo tenía junto a sí a la maestra de la entrega total, que se unía a su ofrecimiento victimal, hoy, nuestro Señor Jesucristo mira a mí, a cada um de vocês que nos está acompanhando aqui. E pergunta: hijo, hija, tu te unes a mim? Hijo mío, hija mía, te entregas para salvar a la humanidad? Mi iglesia encuentra inimigos por todas as partes. Se intenta quitar a presença da igreja no mundo, se intenta quitar sua influência. Los enemigos de la iglesia no la pueden matar. La iglesia es inmortal. Pero desean matar su recuerdo en los corazones. Desean matar su recuerdo en las instituciones, arrancar sus símbolos de los lugares públicos. Y desean construir una nueva orden mundial, un nuevo orden mundial, un mundo totalmente separado y alejado de Dios. Pero, en ese momento, nuestro Jesucristo podia mirar a cada um de nós e dizer: eu busco em todo o mundo algumas que sejam fieles e que lutem para defender a minha igreja. Mirando-te, hijo, te pergunto: hijo mío, hija mía,
tú me dejas solo. Tú me dejas solo. Tú no luchas por mí. Podríamos preguntarnos, ¿quién soy yo? Yo soy el hombre. Yo soy la mujer. Para que nuestro Señor Jesucristo, en un momento de aflicción y de abandono, miró. Miró profundamente en los ojos. Pero, ¿seré aquel para quem nuestro Señor Jesucristo habrá mirado en vano? Señor, haced que Dios corresponda, que todos nosotros correspondamos a vuestra mirada, a vuestra invitación, a vuestro llamado. En esta hora suprema, por medio de vuestra Madre Santísima, erguimos nuestros corazones y realmente reafirmamos nuestra fidelidad. Tenemos la certeza, Señor, de que nunca nos abandonaréis. Pero, si confiamos en vuestra infinita misericordia, Señor, infelizmente no podemos confiar en nuestra debilidad. Es por eso, Señor, que os pedimos con toda fe que nosotros, Señor, que nosotros nunca, pero en el rigor de la palabra, nunca os abandonemos, Señor. Hermanos, fue una gracia estar con ustedes, participar en ese congreso y guardemos esto. Esa mirada de Jesús es para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por la atención. Gracias, hermanos, por su participación. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que Él esté en el corazón de cada uno de ustedes. Salve María. Muchísimas gracias al hermano Alexandre Cavalcanti con esta ponencia que nos sigue llevando de la mano hacia María y María hacia Jesús. Es momento de irnos, nos encontramos mañana a la misma hora, 7 de la noche. No se olvide de dar fans, de seguirnos en Facebook, de suscribirse también en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Instagram. Estamos en todas las redes sociales donde ustedes pueden tener mayor información de la iglesia a través de las noticias. Mañana, nuestra tercera jornada, estará abriendo la hermana Yanina Onaka con María Ideal de la Juventud. Estará con nosotros también el padre Héctor Ramírez, los secretos y misterios de la Virgen de Fátima, y el invitado especial en esta oportunidad, en este congreso, Monseñor José Ignacio Munilla, con un tema controversial, muy interesante, muy simpático además, y que debemos de abrir los ojos, con María y el Apocalipsis. Así que mañana Monseñor nos dará esta extraordinaria ponencia seguramente para todos nosotros. Conmigo, Franco Segura, será hasta mañana. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum,
Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. Contacto @perucatólico.com.